Buenos días. Buen día. Buenos días. Ya. Buen día a todos. Nuevamente los que se repiten, estoy viendo número. Yo estoy aprendiendo aquí, chicos, a conocer este sistema, así que em, por eso les pido un poquito de paciencia ahora al inicio, ¿ya? No solo el tema tecnológico, sino que el tema de los alumnos y todo lo demás, ¿ya? Bueno, me indicaron para hoy una clase de lenguaje. Yo, la verdad, no estoy muy al tanto de lo que ustedes han alcanzado a ver hasta hoy. Ya no tengo claro qué han visto ustedes con el profesor o profesora que estaba anteriormente, ¿ya? Así que yo me aseguré de iniciar con contenidos que aparecían en el programa de estudios, ¿ya? Para que asegurarme yo, de manera personal, de que ustedes los vean por mi parte, ¿ya? Vamos, bueno, yo les comentaba hace un rato que una de los principales objetivos que tiene la asignatura de lenguaje y comunicación es que ustedes comprendan lo que leen, ¿ya? Pero sin embargo, en lenguaje tenemos otras cosas también, otras cosas que aprender, otros conceptos, ya. El lenguaje también es todo un mundo. Uno piensa que de repente el lenguaje es como aprender a leer y escribir nomás, ya. Pero el mundo de la lectura, de los tipos de textos y sobre todo de la comprensión, ya que es lo más importante porque nosotros toda la vida vamos a tener que leer y comprender, ya. Eh, Muchas cosas, desde, no sé, contratos de trabajo, contratos de arriendo, lo que sea, siempre vamos a tener que leer y entender lo que leemos, incluso en nuestros teléfonos, ya cuando de repente aparece alguna publicidad, algún plan que contratar, qué sé yo, ¿ya? Así que vamos a iniciar hoy día con los textos literarios y no literarios, ¿ya? Yo no sé si lo han visto, si no, esto que sirva de repaso, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, bueno, vamos a ver primero los textos literarios, ¿ya? Los textos se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Literarios y no literarios, ¿ya? La principal diferencia que surge de estos ambos textos, ¿ya? Es que uno tiene como propósito principal entretener al lector, ¿cierto? Utilizar un lenguaje que sea dinámico, entretenido, que capte la atención, qué sé yo. Mientras que los no literarios son textos que están hechos para informar principalmente. Ya vamos a ver también que hay otros objetivos de estos textos más adelante, pero los no literarios se acercan mucho más a la realidad. Ya, los no literarios son textos que deben entregar información, instrucciones y todo lo que vayamos viendo concreta y objetiva, ¿ya? Es decir, que existe. ¿Ya? Los no literarios se caracterizan entonces por crear estos ambientes de ficción, de suspenso, ¿cierto? Con hechos que son verosímiles, ¿qué quiere decir esa palabra? Que crean un ambiente como real, pero que sabemos que eso en la realidad no es posible, ¿ya? Vamos a comenzar primero con los textos literarios, ya que son todas aquellas obras de carácter ficticio, es decir, que no son parte de la realidad, ¿ya? Que crean mundos verosímiles, es decir, que crean estos ambientes que donde yo como lector podría decir, mira, está, no sé, está volando este personaje, qué sé yo, pero sabemos que en la realidad eso no ocurre, ¿ya? Y su propósito principal es entretener al lector. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de textos literarios, ¿ya? Tenemos por un lado las novelas,
¿ya? Las novelas son narraciones que buscan entretener al lector y que se presentan en párrafos, ¿ya? Párrafos quiere decir una escritura tal cual como ustedes están acostumbrados a leer libros, ¿ya? Esos son los párrafos. Más adelante voy a hacer una diferencia entre párrafo y verso, ¿ya? Por eso es importante señalar que estos se escriben en párrafos, ¿ya? Entonces tenemos que se presentan párrafos con varios diálogos entre sus personajes, ¿ya? Y la característica de la novela es que ocurren muchos sucesos que van marcando esta historia y que al lector lo mantienen ahí con una tensión y con una expectación, ¿cierto? Entretenidos, interesante, ¿verdad? Eh, y que obviamente también no son parte de la realidad. Es importante hacer esa salvedad, ¿cierto? Que estamos viendo los textos literarios y que esos se caracterizan por ser textos que no son reales, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, ¿ya? Tenemos los cuentos, ¿ya? Que los cuentos y las novelas podrían relacionarse un poco, pero los cuentos es una narración mucho más breve, ¿ya? Con una trama de fácil comprensión, es un texto corto, ¿cierto? Que yo puedo entender qué pasa, cuál es el problema que se vive y su propósito es entretener al lector igual que la novela, ¿ya? También tiene, al igual que la novela, un inicio, un desarrollo o nudo, que es donde ocurre el problema, ¿cierto? El inicio siempre se caracteriza porque me presentan los personajes, más o menos voy sabiendo para dónde va esta historia, ¿ya? Y en el desarrollo es donde ocurre como el clímax, como el problema, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de La Caperucita Roja, que es un cuento clásico, ¿cierto? El clímax o nudo se vive cuando ella se encuentra con el lobo y ocurre todo esto, ¿cierto? Ese es el problema central de este cuento. Y el desenlace o final, ya que es donde obviamente va terminando la historia y siempre, generalmente, ¿cierto? Ocurre un final que es feliz, ¿ya? O se soluciona este problema, ¿ya? Voy a ir aceptando a las personas que vienen ingresando. Entonces tenemos que las novelas y los cuentos tienen algo ahí parecido en su estructura, de inicio, desarrollo y desenlace, ¿cierto? Desarrollo o nudo, también lo podemos encontrar así, ¿ya? Pero la novela obviamente está hecha por un público a lo mejor más grande, ¿cierto? Que tenga un poco mayor comprensión y que pueda entender también todos estos sucesos que van y no pierda el hilo de la historia, ¿ya? Las novelas son más largas, más extensas, de hecho, por ejemplo, el ejemplo que yo puse acá de Harry Potter, ¿cierto? Que es una novela de ficción, ¿cierto? Tiene incluso muchos más libros, ¿cierto? Que van continuando esta historia, ¿ya? Los cuentos son los cuentos, ¿cierto? Que nosotros encontramos los clásicos, ¿verdad? Como la Caperucita Roja, la Blancanieves, todos esos cuentos que son antiguos y que uno ha crecido escuchando estos cuentos, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Tenemos por otro lado también la fábula, ¿ya? Y la fábula también es una narración breve, muy parecida como al cuento, ¿cierto? Pero que sus personajes suelen ser animales y su propósito, además de entretener, es generar una enseñanza en las personas, ya la que se conoce como una moraleja. Ya yo puse aquí una fábula que probablemente a lo mejor los que tienen hijos, ¿cierto? Han visto que la han trabajado, que es la fábula de la liebre y la tortuga, ya que es una fábula, un clásico que básicamente la moraleja es que no debemos, ¿cierto?, subestimar las capacidades de otras personas, porque acá se ve que en una competencia gana una tortuga, ¿ya? Básicamente eso es la fábula, ¿ya? Lo importante de esto es entender que estos textos son para entretener, pero la fábula tiene esa salvedad también de que nos deja una enseñanza que se conoce como moraleja. Tenemos los mitos, ¿ya? ¿Y qué es un mito? Una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona, ¿ya? Los mitos son una narración que expresan la idea ancestral, ¿cierto? De un pueblo, de un país, pero respecto al mundo, ¿ya? Y surgieron para dar respuesta a hechos que les resultaban inexplicables. Por ejemplo, yo puse ahí Poseidón, ¿cierto? Poseidón es uno de los dioses de la mitología griega, ya del antiguo pueblo de Grecia. Y los mitos entonces ellos los hicieron, ¿cierto? Ellos todos lo relacionaban con dioses, ellos eran politeístas, por lo tanto tenían dios de todo, ¿ya? Y este Poseidón era el dios del mar, ¿ya? De las aguas, creo que incluso de los terremotos, ¿ya? Pero ahí intentaban explicar, ¿cierto?, por qué las olas, por qué todo eso, ¿ya? Y hablaban de Poseidón y qué sé yo. Entonces, para que hagamos la diferencia un poco entre el mito y la leyenda, el mito abarca un tema más de dioses, ¿ya? Habla también de cosas que son
propias de la naturaleza, como el mar, la noche, el día, qué sé yo, ¿ya? En cambio, la leyenda, ya que las leyendas son también un tipo de texto literario, que se usaban ya en la cultura popular tradicional de los pueblos, ¿cierto? Y que además, al igual que los mitos, se iban transmitiendo de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Que el abuelito se lo contaba al nieto, el nieto después a los hijos y así sucesivamente, ¿ya? Y de forma oral. Eso es súper importante, es una característica, ¿cierto? Importante saber que la leyenda siempre fue transmitida. Obviamente nosotros la podemos leer en internet ahora ya, o en libros, qué sé yo, pero culturalmente la leyenda siempre ha sido transmitida de forma oral, ¿ya? Lo que ha hecho también que surjan varias como historias a partir de una misma leyenda, ya que hayan ahí algunos cambios en las historias, ¿cierto? Porque obviamente que el transmitirse de forma oral, cada persona va colocando, como se dice comúnmente, de su cosecha, ¿ya? Así que por eso también las historias, probablemente cuando inició una leyenda, inició de una forma y nosotros en la actualidad lo conocemos de otra, ¿ya? Yo puse acá el ejemplo de la pincoya. Ya la pincoya es una leyenda propia de nuestro país, ya que se sitúa en la zona sur, particularmente en la isla de Chiloé. Ya, de hecho en Chiloé hay una estatua en una de las plazas, ya desde de la pincoya, y la pincoya era supuestamente, cierto, una mujer que era como una sirena, ya, y que atraía la atención de los pescadores. Entonces ahí, ¿por qué surge esta leyenda? La leyenda de la pincoya surge para dar explicación a los días de buena pesca y de mala pesca, ¿ya? La leyenda, a diferencia del mito, estos dos se pueden relacionar mucho, sonar muy parecidos, ¿ya? Pero la leyenda es un poco más específica, ¿ya? La leyenda apunta más a un sector o a dar explicaciones de algo un poco más contextualizado. Los mitos son más amplios, abarcan fenómenos naturales, abarcan a dioses. En cambio, las leyendas utilizan generalmente personajes que son más reales, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. A pesar de que obviamente una sirena no es algo que se haya descubierto que es real, pero claro, caracteriza a una mujer, ¿ya? Tenemos por otro lado otro tipo de texto literario que es el poema, ¿ya? Y los poemas, a diferencia de todos los textos que yo mencioné anteriormente, son escritos en versos, ¿ya? Que es algo parecido a lo que yo tengo acá, y los versos son cada línea de escritura. Cada una de esas son versos. Este grupito de versos se llama estrofa. Por lo tanto, el poema que yo puse acá tiene 2 estrofas, ¿ya? Estas 2 estrofas están compuestas por versos. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. La mayoría de los poemas viene en 4 versos cada estrofa, ¿ya? Los poemas utilizan un lenguaje, ¿cierto? Además de considerar la rima muchas veces, ya que las partes finales van rimando, ya, por ejemplo, dice, vienen de un paseo hoy, y en la rima subsiguiente dice, yo contento estoy, ya. Eso va rimando, ya. Además de integrar la rima y todo, el poema utiliza un lenguaje mucho más embellecido, ya. El poema se preocupa mucho de la estética del texto, ya, que suene bonito, que sea bonito, que diga algo bonito, ya. Y el poema obviamente se hizo para expresar sentimientos y emociones. Por eso generalmente cuando uno quiere, no sé, dedicarle un poema a alguien, ¿cierto? Es porque está expresando algún sentimiento hacia esa persona. Poema por el Día de la Mamá, poema del amor, poema de lo que nosotros podemos encontrar un montón de poemas, de la amistad, qué sé yo, ¿ya? Entonces, hasta acá, un breve resumen, ¿cierto? Tenemos este tipo de textos que son los textos literarios, ¿ya? Donde el objetivo principal es entretener, ¿cierto? Y tenemos algunos otros objetivos puntuales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el poema, que es expresar sentimientos, la leyenda, que es dar explicación, ¿cierto? A algún suceso, los mitos, ¿cierto? Que hablan también de dar explicaciones de cosas que ocurren en el mundo, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya tenemos acá a continuación, los textos no literarios. Ya, ahora pasamos al otro lado. Ya tenemos los textos literarios entonces, que son donde su objetivo es entretener, pero tenemos estos no literarios que son los reales, digamos así, ya, los objetivos, los que me entregan información, instrucciones y qué sé yo, que son parte de la realidad. Voy antes a
dar la posibilidad si es que alguien quiere hacer algún comentario de los textos literarios o seguimos. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Va todo claro? No hay ninguna duda, parece. Ya, voy a continuar entonces. Los textos no literarios, entonces, se definen los textos no literarios como el nombre lo indica, a todo aquel escrito que describe hechos de carácter objetivos, reales, exentos de cualquier elemento ficticio, poético, metafórico o fantástico. ¿Ya? Vamos a empezar a ver nosotros ahora cuáles son estos textos no literarios para que ustedes vayan comprendiendo por qué, ¿cierto? Son todos parte de la realidad. ¿Ya? Vamos a comenzar con el primer criterio. Los textos no literarios tienen algunos criterios para diferenciarlos. Vamos a ver primero los textos informativos. Dentro de los informativos tenemos la noticia, ¿ya? Una noticia es un relato, un escrito sobre un hecho actual y de interés público, ¿ya? Es un texto objetivo y difundido a través de los diversos medios de comunicación social, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo las noticias las puedo encontrar, ¿cierto?, en periódicos o en diarios, ¿ya? La diferencia de estos dos es que el periódico sale, por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, cada 15 días, 2 veces a la semana. Ese es el periódico. El diario, como su nombre lo dice, sale todos los días, ¿ya? Tenemos entonces que las noticias van a ser difundidas a través de estos medios masivos de comunicación, como es el diario, el periódico, la televisión, ¿cierto? La radio, internet, ¿ya? Etcétera. Esos son los medios de comunicación, ¿ya? Y la noticia es un relato entonces que dice acá, escrito sobre un hecho actual, ¿ya? Sobre algo de interés. Por eso los periódicos van colocando noticias que son actualizadas. La noticia propiamente tal tiene una estructura que debe seguir, ¿ya? Donde tenemos aquí las partes, ¿cierto? Esta parte chiquitita que de repente vemos aquí en la noticia antes de ver el titular, ¿verdad? Se llama epígrafe, ¿ya? Y es que aporta una información complementaria a lo que es el titular, ¿ya? O la noticia en general. Tenemos el titular y la función del titular, ¿cierto? Es captar la atención del lector, porque si usted ve una noticia que no llama la atención, un título que no llama la atención, obviamente, probablemente no va a comprar ese diario, probablemente va a cambiar la televisión, etcétera, ¿cierto? En cambio, si un titular capta la atención, tengo la posibilidad de que mi noticia se difunda mucho más. Tenemos esta bajada que se llama, que es que resume los datos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, esta noticia que está acá, dice, en la epígrafe dice cifras para alarmarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque el titular dice que Chile lidera la producción anual de basura en Latinoamérica, ¿ya? Tenemos aquí la bajada que nos entrega los datos duros, que nos dice que Chile, por ejemplo, produce 6,5 millones de toneladas, ¿cierto?, de residuos al año, ¿ya? Y solo el 10% de esta basura se recicla. Ya, eso es como que me resume un poco. Y tenemos el cuerpo de la noticia, que es todo lo demás, ya, todo lo extra. Ya, vamos a al siguiente tipo de texto informativo, ya, donde la principal función, como su nombre lo dice, es informar. Tenemos por otra parte un artículo informativo, ya, que esto lo podemos encontrar, por ejemplo, estos artículos los podemos encontrar en las antiguas enciclopedias, ya, o alguna revista que se dedique a hacer artículos informativos acerca de la ciencia, de animales, de plantas, de tecnología, qué sé yo, ¿ya? Y el artículo informativo, obviamente, que informa, ¿cierto? Como su nombre lo dice, algún tema de interés para una asamblea puntual, ¿verdad? Por ejemplo, este que yo coloco acá se llama Un constructor con alas, que es un artículo informativo respecto a un pajarito que construye su propio nido con determinados materiales, ¿ya? Un artículo informativo obviamente tiene que tener un título, que es donde se presenta el tema. Podemos encontrar subtítulos, ya que va dividiendo el tema, por ejemplo, no sé, alimentación del pajarito tanto, ¿ya? Depredadores del tanto, no sé, ¿ya? Tenemos imágenes, esquemas o diagramas que apoyan el contenido. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? En este diagrama aparece este pajarito del que estamos hablando, que es un constructor con alas, ¿ya? Y aparecemos los animales que se lo comen acá y lo que él come, ¿ya? Sus depredadores y de lo que él se alimenta. Entonces tenemos estos dos tipos de textos informativos, tenemos la noticia, el artículo,
Y tenemos la biografía o autobiografía. ¿Qué es una biografía? Es un tipo de texto donde narran la vida de una persona, ¿cierto? Desde su nacimiento, los hechos importantes que marcan su vida, hasta la muerte en caso de que corresponda si esa persona está muerta. Ya nosotros generalmente vemos biografía de personas famosas o que han aportado algo al mundo. Ya en este caso yo puse una imagen obviamente de una escritora nacional, que es premio Nobel también, que es Gabriela Mistral, ¿ya? ¿Por qué puse la salvedad de biografía y autobiografía? Porque autobiografía quiere decir que yo misma escribo mi propia biografía, ¿ya? Por eso dice auto. La biografía generalmente está escrita por otras personas, ¿ya? Y la autobiografía habla de que la misma persona se hizo su biografía. Ya, esto también se considera un texto informativo porque está informando sobre la vida de una persona también, ¿ya? También está entregando información. Otro tipo de texto es el afiche. ¿Ya? El afiche también es un texto informativo, ¿ya? Pero este texto informativo es de carácter como más rápido, más llamativo, necesita que la lectura sea rápida, o sea que yo voy pasando por la calle, lo miro y yo ya sé de lo que se trata. Ya esto entrega más un mensaje visual, ¿ya? Y dice que sirve de anuncio para difundir una información, un evento, un bien económico, una reivindicación o cualquier otra cosa, ¿ya? Tenemos que el afiche puede ser de dos tipos, ¿ya? Un afiche puede ser publicitario o puede ser propagandístico. Ya nosotros, el afiche publicitario, ya el que hace publicidad, es para tratar de vender un producto o servicio. Ya en este caso yo puse aquí un afiche publicitario de la bebida Fanta. ¿Ya? Generalmente el afiche se caracteriza por eso, por tener harto color, harta imagen y textos breves, ¿ya? Este texto que está, que es muy cortito acá, es un eslogan, que se conoce como eslogan este texto breve que llama la atención y que se repite en varias partes, ¿ya? Más sabor a naranja, eso nosotros lo podemos ver en el eslogan, escuchar en la televisión, en la radio, ver en internet, etcétera. ¿Ya? Esto sería entonces un afiche publicitario porque a pesar de que no me dice compre la bebida, nosotros culturalmente sabemos que es una bebida que está a la venta, ¿ya? Por lo tanto es un afiche publicitario, ¿sí? Tenemos entonces el otro tipo de afiche que es propagandístico. Y como dice la propaganda, busca propagar una idea y que tú aceptes esta idea y la puedas integrar en tu vida. Ya podemos encontrar afiches propagandísticos del cuidado del medio ambiente, donde la idea es persuadirte a ti de que tú en verdad hagas cambios, ¿cierto? Y cuides el medio ambiente. Ya tenemos también este que se nos hizo muy común y eterno respecto al coronavirus, ya que es donde si yo lo miro aquí, sé automáticamente que habla del coronavirus, porque obviamente está el nombre grande, pero además aparece el virus ahí que se hizo tan popular, ¿cierto? Si yo lo miro, sé que hay casas, hay personas dentro de las casas, por lo tanto yo sin dar ninguna lectura a esto, yo puedo entender que tengo que quedarme en la casa porque afuera está el virus, ¿ya? Y aquí el eslogan es quédate en casa. Perdón, lo cambié sin querer, ¿ya? Si se fijan, esta ficha de propaganda, a diferencia del de publicidad, ya, o publicitario, este busca vender, en cambio este busca que uno adopte una postura, una posición, que tome una actitud, ¿cierto? De la cual me quiere convencer. Yo puedo encontrar afiches propagandísticos de políticos, ¿cierto? Donde quieren que yo dé mi voto, ¿verdad? Y que buscan persuadirme y promover, ¿cierto? Su campaña a través de esos afiches. ¿Ya? Vamos a los siguientes. Tenemos textos simples también, como la carta y la invitación. La carta es un texto informativo también que quiere comunicar algo a una o a varias personas. O sea, si yo le escribo una carta personal o escribo una carta, por ejemplo, a un consejo, a una municipalidad, a un grupo de personas, ¿cierto? Una asociación, digo, ya eso es para varias personas. ¿Ya? La carta es básicamente eso, también debe tener una estructura. La carta debe tener el lugar donde se hizo, la fecha en que se hizo, un saludo, en este caso es una carta más bien personal porque dice querida Rosita, ya, pero podría decir estimado alcalde, estimado consejo de, no sé, de municipal, lo que sea. Ya acá está el cuerpo de la carta, que es donde yo digo todo, está la despedida, que es donde yo se nota que la carta terminó y aquí dice con cariño, se despide tu amiga. Y la firma, ¿verdad? Que la firma no necesariamente va a ser la firma que yo ocupo en mi carnet de identidad, sino que puede ser mi nombre. Ya. Tenemos también la invitación.
Y la invitación es un tipo de texto de fácil lectura, donde yo también a través de las imágenes voy a darme cuenta que, por ejemplo, esta invitación, sin que yo la lea, voy a saber que es a una fiesta, porque hay globos, hay pasteles, ¿cierto? Hay banderines, etcétera, ¿ya? También debe entregarme información de qué es a la actividad donde yo voy a ir, ¿cierto? Me tiene que decir, me tiene que especificar si es, porque yo podría decir, claro, es una fiesta, pero ¿de qué? Una fiesta de bautizo, de cumpleaños, de graduación, qué sé yo, ¿ya? Entonces yo tengo que tener esa información para yo poder, no sé, para que el lector pueda llevar un regalo acorde, ¿cierto? Saber para quién es, en este caso es para Catalina, ¿cierto? Saber en qué lugar se va a realizar la fiesta, saber a qué horas es la fiesta, ¿cierto? Etcétera. Vamos a la segunda parte de los textos, que serían los instructivos, ¿ya? Y como su nombre dice, da instrucciones. También son partes de los textos no literarios. Teníamos entonces, en primer lugar, los textos informativos, que son todos los que acabo de mencionar, y ahora los instructivos, que son los que me dan instrucciones. Vamos a partir por la receta, que es uno de los más conocidos, ¿ya? Una receta es un texto instructivo, ¿cierto? Que me da indicaciones respecto a los ingredientes y la preparación de un plato, ¿ya? Eh, Generalmente las recetas vienen apoyadas, yo encontré esta en internet, pero bueno, hay muchas más, pero generalmente vienen apoyadas, ¿cierto? Por la imagen del resultado final, que es la que se ve acá al fondo. No está muy nítida la verdad, pero se supone que están las galletas de fondo con pepitas de chocolate. Otras recetas, ¿cierto? Vienen incluso con alguno de con algunos apoyos de las imágenes de ingredientes, ¿cierto? Podemos ver en algunas recetas un saquito de harina, ¿cierto? O un bowl con una batidora, si es necesario, y todo lo demás, ¿ya? Lo importante es que usted sepa que la receta es un texto informativo y que además se caracteriza por ser instructivo, es decir, me va a dar instrucciones de lo que yo debo hacer, ¿ya? Me va a ir enseñando, en este caso, cómo hacer galletas con pepitas de chocolate. El manual, ¿ya? Nosotros en la casa, ¿cierto? Cuando compramos un mueble, compramos un artefacto tecnológico, siempre viene con un pequeño librito, ¿cierto? Y que es el manual de uso o manual de armado, ¿ya? Y el manual es eso, un libro, un folleto, ¿cierto? Donde se recogen aspectos básicos para una materia, es decir, para armar un mueble, para hacer funcionar algo, qué sé yo, ¿ya? Los manuales también son textos informativos, ¿ya? Porque me informan de cómo funciona algo o de cómo se arma algo. Y se categorizan en los instructivos porque da instrucciones, te dice, coloca esta pieza acá o aprieta tal botón, ¿ya? Es por eso que están dentro de esta categoría, ¿ya? Y los textos instructivos, que tienen el mismo nombre de la categoría, ya que son textos breves, cortitos, como el que aparece acá, que es para aprender a hacer un origami, ¿cierto? Un tulipán. Origami son estas figuritas de papel, ¿ya? Eso se le llama origami, que es de la cultura china, creo. Eh, el instructivo tiene como propósito entonces dirigir las acciones del lector, ¿ya? Me dice, dobla esto para allá, dobla la punta, haz esto otro para acá, qué sé yo, ¿ya? Eso es un texto instructivo que instruye en alguna actividad. En este caso, ¿cuál es la actividad? Hacer un origami un tulipán, perdón, de origami, ¿ya? De papel. Y tenemos, por último, los textos normativos, ¿ya? Que también son informativos, me informan las leyes, me informan decretos, me informan reglamentos, normas, etcétera, ¿ya? Las leyes, obviamente, que son cosas que rigen un país, ¿ya? Decretos, reglamentos, normas, qué sé yo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, a mis estudiantes tenemos textos normativos dentro de las salas de clase que dicen, no sé, damos las gracias cuando nos prestan algo, qué sé yo, esas cosas son normativas, ¿ya? Que me enseñan a mí cómo regularme dentro de una sociedad o de un espacio, ¿ya? Para que podamos convivir bien. Esos son no voy a ahondar en los textos normativos porque va a ser fácil identificarlos, ¿ya? Y es eso básicamente. ¿Ya? Vamos a ir aplicando un poco entonces ahora lo que aprendimos. Ya, vamos a saltar esta acá. Tenemos aquí una noticia, ¿cierto? Esto es una noticia donde su titular principal, ¿cierto? Dice que antes de las vacunas la muerte acechaba el mundo, ¿ya? Obviamente no le vamos a dar lectura a la noticia, pero sí podemos a simple vista y reconocer que es una noticia, ¿cierto? Se nota que es la hoja de un diario o periódico, ¿verdad?
Se nota que también es una noticia un poco antigua por la imagen que aparece acá, ¿verdad? Donde hay enfermeras así vestidas de blanco, ¿cierto? Hay niños con pelito corto, ya eso también se ve poco actualmente, ¿ya? Así que eso. Entonces vamos a ver, ¿qué tipo de texto es el anterior? ¿Es un tipo de texto literario o no literario? Si alguien me pudiera responder, si no, voy a ir haciendo yo el resumen. Si es que la noticia es un texto literario o no literario. Texto no literario, súper bien, ¿ya? Muy bien, Mari Segura, no sé si señora, señorita Mari, ¿ya? Muy bien, es un texto no literario, ¿cierto? ¿Y cuál es su propósito comunicativo? ¿Alguien me podría comentar cuál es el propósito comunicativo de este texto? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere lograr en el lector? Informar, súper, 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 ¿ya? ¿Y de qué se trata este texto? Eso lo vamos a identificar apenas leyendo el titular y eso también es algo importante, ¿ya? Que el titular me tiene que dar a mí una orientación de para dónde va la noticia, ¿ya? Entonces aquí dice que antes de las vacunas la muerte acechaba el mundo. Yo voy a entender entonces que esta noticia habla de que cuando no habían vacunas había muchas muertes, ¿cierto? Producto de que los virus actuaban, ¿cierto? Y no tenían este respaldo de las vacunas, ¿ya? No sé si ustedes también alcanzaron a ver un poco la clase de ciencias. Pero las vacunas, ¿cierto? Lo que hacen es inyectar en nosotros este gen que viene como, este germen del virus, ¿cierto? Que viene como debilitado o muerto, ¿cierto? Para que mi cuerpo lo reconozca, para que tenga un antecedente cuando venga el virus real y me contagie, ¿cierto? La vacuna, eso es lo que hace. Entonces ya el cuerpo va a saber un poco cómo defenderse, ¿ya? Que esa es la idea de las vacunas. Por eso muchas veces hay gente que dice, me vacuné, me resfrié, tuve tales síntomas. Claro, probablemente el cuerpo reaccionó un poco a este ingreso de virus, pero obviamente que es algo mucho más simple de lo que pasaría si en realidad yo me contagiara, ¿ya? Y es ahí la importancia de vacunarme, ¿ya? Nuestro país en Sudamérica es uno de los países que tiene un mejor plan de inmunización. Ya es por eso que la importancia de que nosotros también lo aprovechemos. Nuestro país tiene muchas vacunas que son ministeriales, gratuitas, ¿cierto? Y que han ido erradicando enfermedades antiguas que, como dice esta noticia, antiguamente acechaban al mundo, ¿ya? Que te contagiabas y no había manera de solucionarlo y ya no había nada más que hacer. Tengo este tipo de texto. Si alguien me podría comentar, ¿qué texto es? ¿Qué tipo de texto es? Este que está acá, donde dice piensa en los árboles. Tengo poco texto, una imagen, ¿cierto? Si es que alguien me pudiera decir qué tipo de texto es, ya. Este tipo de texto que aparece acá es una ficha, ¿ya? Es una ficha porque es un texto de fácil lectura que yo puedo leer en un par de minutitos, ¿cierto? Eh, Se caracteriza por ocupar imágenes, ¿ya? Y este tipo de afiche es un afiche propagandístico. ¿Por qué? Porque no está pidiéndome a mí comprar algo, no me está invitando a comprar un producto o un servicio. Lo que está haciendo este afiche es buscando que yo tenga un cambio de actitud, ¿ya? Donde dice, el aire no solo es para los animales, piensa en los árboles, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto? Es como invitarme a mí a cuidar el aire. ¿Cómo cuidar el aire? No sé, contaminando menos, ¿cierto? Quizá usando más la bicicleta, menos el auto, el tema de la combustión lenta, ¿cierto? Ser cuidadoso con esas pequeñas cosas, ¿ya? Si yo miro este texto acá, este siguiente texto, tengo que es claro, nos invita a tomar conciencia, ¿ya? Muy bien, Víctor. Sí, esa es la idea de este tipo de afiche, ¿ya? Ojalá eso pasara en la realidad, ¿ya? Pero muchas veces hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿ya? Tenemos este siguiente texto que yo, chicos, esto es importante, yo de forma visual puedo entender al tiro que esto es un poema, ¿ya? Independiente que sepa que está Gabriela Mistral, claro, puedo decir, lo escribió Gabriela Mistral, debe ser un poema, ¿ya? No, su estructura, su forma, me
permite a mí al tiro saber qué es un poema. ¿Por qué? Porque está escrito en estrofas y versos, ¿ya? Estrofas, les recuerdo que es este grupito de versos. Versos son estas líneas, ¿ya? ¿Y qué características tenía el poema entonces? El poema tenía la característica de que me expresaba sentimientos o emociones, ¿ya? Por ejemplo, aquí habla, dice Doña Primavera, ¿ya? Y habla, aquí tenemos también algunas rimas, por ejemplo, donde dice, viste que es primor, después termina en flor, entonces esta con con este verso se relacionan, ¿cierto? Y están rimando, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes sepan, con mirar esto, que esto es un poema, ¿verdad? Y que tiene, ¿cuántas estrofas? Tiene 3 estrofas. Tiene esta y esta estrofa, ¿ya? Y cada estrofa está compuesta de 4 versos, ¿ya? Los versos son esas líneas. A diferencia de los otros textos, ¿cierto? Que se escriben en párrafos, el poema se escribe en estrofas, ¿ya? Y viendo su lectura ya, yo ya sé que me quiere expresar algún sentimiento de amor, de alegría, de nostalgia, de tristeza, para la finalidad que tenga el poema. Bien, chicos, estaríamos listos entonces con la presentación de la clase de hoy. No sé si queda alguna duda respecto a la clase, de algún tipo de texto, algo que quieran acotar, o estuvo bien, fácil, comprensible, voy muy rápido, voy muy lento, igual acepto todas las sugerencias. ¿Ya? Dejé de compartir pantalla porque ya la presentación era hasta ahí. Darle las gracias por la ayuda, bendiciones para usted. Muchas gracias, Víctor, igualmente para usted. ¿Ya? Muchas gracias. Chicos, Gracias. espero que todo lo que vaya quedando aquí guardadito después en los videos lo pueden ir repasando. Vamos a tratar de ser lo más claro posible. Vamos a tratar de ser lo más pertinente también posible para lo que ustedes después vayan a necesitar y requerir para la evaluación. Pero todo lo que acabamos de ver hoy día también algún día estoy segura que lo van a ocupar. ¿Ya? Así que eso es. Eso, chicos, que tengan un feliz fin de semana, descansen, compartan, disfruten. ¿Ya? Que estén muy Gracias. bien. Ya, chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.